candidato? Bueno, en realidad, en primer lugar, porque me lo pidió el presidente, y el presidente me lo pide porque entiende que soy su representación, o lo que puedo ser su representación en la ciudad, ¿no? Para llevar las ideas que, más allá de que se están aplicando a nivel nacional, bueno, es necesario que se apliquen en todos los estratos del Estado, tanto a nivel provincial como municipal. Es interesante lo que vos planteás porque, en cierta forma, lo que se intentaba en la ciudad de Buenos Aires era hacer una elección local, por eso el intento de desdoblarlo, pero lo que vos estás planteando es, al presidente le interesa que yo vaya como candidato en representación de sus ideas. Estás representando las ideas del presidente de la Nación. Bueno, yo soy la voz del presidente y la voz del gobierno desde hace un año y algunos meses. Y efectivamente, el presidente ganó las elecciones por las ideas y por una agenda determinada, con ideas determinadas, y efectivamente es lo que entendemos que no está sucediendo en la ciudad. Y por eso el presidente entiende que soy la mejor herramienta o una de las mejores herramientas que tiene para que eso ocurra. Sabés que desde el PRO están planteando esta cuestión de en la libertad avanza, equivocan cuál es el enemigo. El enemigo a vencer en la ciudad de Buenos Aires es el kirchnerismo, nosotros deberíamos ir juntos. ¿Qué lectura tienen con respecto a eso? Claro, a ver, sí, por supuesto que estamos de acuerdo que todo lo que representa el kirchnerismo, la izquierda, digamos, todo el populismo, este berreta que nos ha hecho mucho daño a nivel nacional, mucho daño en la provincia, mucho daño en buena parte del país y que nos trajo hasta lo que nos dejaron el 10 de diciembre del 2023, que era un mar de pobreza, un mar de miseria, sin futuro, en medio de una hiper o camino a una hiper. Por supuesto que el enemigo claramente son las ideas de izquierda y las ideas kirchneristas. Pero en la ciudad lo cierto es que nosotros no compartimos agenda con el PRO. Y eso no implica más que nosotros tenemos que defender nuestras ideas y tratar de aplicar nuestras ideas. Y esto no significa que sean enemigos necesariamente. Y nosotros vamos por nuestras ideas. Y de hecho con nuestros legisladores hasta ahora estamos intentando imponer nuestras ideas. Bueno, por supuesto que no tenemos mayoría ni mucho menos, y como no compartimos agenda con el PRO, en la ciudad, por supuesto que lo que pasa es que no logramos imponer nuestras ideas. Y nosotros queremos imponer nuestras ideas. El presidente Macri hizo referencia a esta foto que fue, esto fue en el día de, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer? Esto fue ayer a la mañana, ayer a la 8:30 ¿no? de la mañana, una cosa así. A ver, dos emblemas. Por un lado, el emblema de la motosierra, que es lo que representa muchas de las políticas del presidente de la Nación, aplicar la motosierra donde haya que aplicarla, pero frente al edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una sede emblemática por varios aspectos para el PRO. Siendo una elección legislativa, ¿esto es el mensaje de está llegando también la motosierra a la Ciudad de Buenos Aires? ¿O a la Ciudad de Buenos Aires le hace falta motosierra? Bueno, por supuesto, si no yo no estaría, el presidente Milei no tendría el deseo de que las ideas pasen a la ciudad a través de mi candidatura y a través de, por supuesto, todos los candidatos que están en la lista, pero está claro que el PRO quedó obsoleto en términos de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros realmente queremos achicar el Estado, bajar el gasto, achicar impuestos. Nosotros claramente no vamos a gestionar la ciudad. Nosotros nos presentamos una elección legislativa para legislar y para intentar hacer que el manejo del dinero de los porteños cambie y sea austero y que en definitiva el dinero de los porteños se quede con los porteños. Y claramente que hace falta motosierra. Digo, cuando vos analizás un poco... De hecho, el organigrama de la ciudad es muy impresionante porque tiene 33 páginas. El organigrama de funcionarios, de los 2.500 funcionarios que tiene, o de los 2.500 ravioles, como le llamamos comúnmente, que tiene la ciudad. Y claramente que hace falta motosierra. Digo, pero eso es una obviedad, que falta motosierra, que falta achicar el gasto, que falta bajar impuestos. El modelo que tenemos en Nación llevado a la ciudad de Buenos Aires, pero que quede claro, nosotros tenemos en claro que la ciudad de Buenos Aires la gestiona Jorge Macri y su equipo. Vos decías, tenemos diferencias con respecto a la agenda, sin entrar en cuestiones específicas de la baldosa de acá, esta esquina allá, digamos, ¿cuáles son las principales críticas que le hacen a la agenda o cuáles son las diferencias de lo que ustedes consideran debe ser la gestión de la ciudad con lo que está pasando en este momento? Bueno, en principio, después si querés hablamos de algún tema puntual, pero nosotros entendemos que A ver, el concepto de motosierra, ¿qué es? Bueno, es cortar todo lo que el contribuyente paga con sus impuestos y que no tiene ningún sentido, que es una carga para el contribuyente y siempre es mejor
que el dinero esté en tu bolsillo y no que tu dinero esté en mi bolsillo. Y eso es lo que falta en la ciudad. Efectivamente, lo que necesitamos es... Vos no podés tener en la ciudad de Buenos Aires 2.500 funcionarios que cobran sueldos millonarios. Incluso buena parte de los sueldos ganan más que el presidente de la Nación, digo, para tener el marco. De hecho, tiene más ministerios el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional. Entonces está claro que falta motosierra. Y la motosierra, más allá de la foto que representa, por supuesto, si se quiere, el resumen de nuestras ideas, la motosierra, detrás de la motosierra hay más respeto por el dinero de los contribuyentes. Y es lo que estamos haciendo en Nación y es lo que vamos a hacer en la ciudad. Desde nuestro lugar de legisladores, porque, repito, nosotros no vamos a gestionar la ciudad, al menos hasta el 2027. Esto es interesante lo que planteas, al menos hasta el 2027. Viendo los nombres, no solamente en tu caso, que sos el vocero del presidente, sino viendo los nombres de quienes son candidatos, ¿no? Vocero presidencial, ex candidato a jefe de gobierno, ex jefe de gobierno, ex candidato presidencial, diputados nacionales. ¿Por qué es tan importante esta elección en la ciudad de Buenos Aires de medio término, que están jugando figuras tan representativas? Bueno, pero la ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más importantes del país. Pero nunca había pasado digamos... Bueno, la dinámica política, viste, nosotros en general y yo en particular no soy político, no somos políticos y no pensamos con la lógica política. ¿Por qué esta elección tiene tal vez más relevancia de la que tuvieron otras elecciones en la ciudad? La verdad que es difícil saberlo. Sí, evidentemente el modelo en la ciudad está agotado, ¿no? 20 años o 17 años de un esquema que... A ver, yo no te voy a decir que la ciudad tiene olor a pis porque realmente no creo que sea así. Pero sí que hay un modelo obsoleto, un modelo de manejo de recursos que se terminó, digo, y que tiene que modificarse. Y me parece que muchos actores leen que eso está ocurriendo, ocurrió a nivel nacional en el 2023 y ahora está empezando a ocurrir, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, y es por eso tal vez que a lo que vos apuntás, ¿no? ¿Por qué tanta oferta electoral y por qué una elección local que tomó, si se quiere, carácter nacional en nivel de importancia? Bueno, yo creo que es por eso. Es porque la gente se está empezando a dar cuenta que hay en muchos lugares, como es la Ciudad de Buenos Aires, estados grandes o sobredimensionados, estados caros, y que eso no puede cambiar de la mano de un montón de actores que vienen ejerciendo el poder o que vienen manejando, en este caso, la ciudad desde hace un montón de años, y que la pueden haber gestionado mejor o peor, pero que evidentemente hoy los recursos del contribuyente no son prioridad. Vos, y tu equipo son conscientes que el PRO lo está viviendo como una especie de desafío. Es más, ayer en declaraciones del expresidente Macri daba a entender esta cuestión de nosotros los acompañamos en un montón de cuestiones, cada vez que estuvieron complicados estábamos ahí para darles una mano y ahora vienen a decir que quieren arreglar algo que para nosotros no está roto, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Podemos ir a disputar un montón de lugares, ¿por qué nos vienen a desafiar en nuestro territorio? Nadie dice que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esté roto, o no, al menos no lo decimos nosotros, no lo digo yo. De hecho, te acabo de decir, no soy de los que considera conceptualmente que en la Ciudad de Buenos Aires hay olor a pis, ni mucho menos. Pero sí que es un modelo que quedó viejo. Y lo que dice el presidente Macri, nosotros acompañamos ideas. Nosotros no acompañamos momentos, no acompañamos figuras. ¿Hubo algún momento o alguna idea de ir, en cierta forma, unidos, una alianza, un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, de hecho, nosotros, lo que dijo el expresidente Macri es cierto. Nosotros trabajamos juntos incluso en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, en la Ley Bases. Pero fíjate que, por ejemplo, la Ley Bases en la que nosotros presentamos para la Ciudad de Buenos Aires no tuvo plafón, no tuvo apoyo del PRO. O sea, está claro que la agenda no es la misma. Y cuando la agenda no es la misma, vos no podés forzar una alianza, vos no podés forzar ir juntos por cuestiones políticas. Y escúchame, ¿no? ¿Y es una cuestión de agenda o es una cuestión de química entre personas? Porque, a ver, te invito a ver un testimonio del presidente Macri dando a entender que el problema no son el expresidente, bueno, a veces se le dice presidente, que a veces el tema no es tanto la agenda, sino cierta química, y él prácticamente le atribuye todo esto a Karina Milei. Él dice, yo con el presidente tengo muy buena onda, hay un problema que Karina tiene un problema conmigo, vamos a verlo. Yo tengo una excelente relación personal con el presidente.
tuve muchísimas conversaciones que arrancaron a partir de un pedido de él de fusionar las fuerzas. Sexta, séptima milanesa, dije, bueno, yo venir acá a comer buenas milanesas, molestar al presidente, no estar comiendo con Antonio y Julián en casa, para que yo acuerdo algo con él y después su triángulo de hierro diga que no, bueno, y esto es lo que pasó. Y él me propuso, unamos fuerzas, lo dijo públicamente varias veces, pero queda claro que Karina Milei, su hermana, decidió que no. Y lo más impresionante es que simultáneamente, que yo te relaté las 5 veces que rescatamos el gobierno de un momento de crisis absoluta, en ese mismo momento, en la ciudad de Buenos Aires, por orden de Karina Milei, La Libertad Avanza votaba en contra de todas las cosas que proponía el gobierno de la ciudad. Y todos, imagínate, diciéndome a mí, ¿y por qué tenemos que hacer nosotros esto? Porque es lo correcto. Y esto, y bueno, no sé, es extraño, es inexplicable. Macri está diciendo casi que lo hicieron perder el tiempo. Bueno, fui a un montón de reuniones, igual hablé con el no presidente. solo comía milanesas. Ha comido entraña, le hemos variado el menú. El menú era variado. Pero a ver, lo cierto es que hay que entender que el PRO o el espacio en el que pueda tener influencia el expresidente Macri, a nivel nacional ha acompañado ideas de la libertad. Vuelvo a poner el ejemplo de la ley bases y tantas otras cosas que ha acompañado el espacio al que representa el presidente o el expresidente Macri. Y la ciudad, la verdad, es que tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad. Entonces, no tenemos por qué acompañar esa agenda. Nosotros, por ejemplo, ¿qué cosas? Nosotros defender un ¿Cuáles presupuesto... son las cosas importantes de la agenda que ustedes no comparten? Nosotros, por ejemplo, no llegar a un acuerdo, no llegar a votar todos los espacios, un RIGI local o una adhesión al blanqueo o una ley bases, y para nosotros nos frustra porque nos damos cuenta que hay una agenda más cercana a ideas de izquierda o ideas comunistas que efectivamente a las ideas de la libertad. Y nosotros vamos a defender las ideas de la libertad. Esto de yo los rescaté, bueno, son apreciaciones y está muy bien que cada uno tenga la apreciación que quiera. Nosotros no salvamos ni dejamos de salvar a nadie, nosotros defendemos las ideas. Y mañana, si algún espacio presenta alguna idea que sea disruptiva y que nos acompañe en este camino de la libertad, la vamos a votar por más que no sea nuestra. Pero me parece que acá está confundido esto de que esto es un partido o un campeonato con varios... No, nosotros defendemos ideas y vamos atrás de las ideas, y si hoy ponemos tanto énfasis y el presidente pone tanta fuerza en la elección en la Ciudad de Buenos Aires, en la elección de medio término, es precisamente porque entendemos que hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o cómo se está manejando la Ciudad de Buenos Aires en términos de recursos y en términos de gestión, está más pegado a ideas que van en contra de la libertad que a las ideas que nosotros defendemos. Vos recién planteabas y aclarabas, nosotros no vamos a gestionar... Pero perdón, no está ni bien ni mal esto, digo, cada uno defiende sus ideas. Nosotros planteamos ideas y las debatimos. Sí. Y nosotros planteamos un modelo de Estado, que es un Estado chico, un Estado que gaste poco y un Estado que no moleste al contribuyente, y no es lo que sentimos que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y ustedes evalúan esta posibilidad de que a ir separados el PRO y la Libertad Avanza, que en algunos aspectos en las últimas elecciones presidenciales compartieron el electorado, se vea beneficiado el kirchnerismo, que el kirchnerismo sea la fuerza más votada en Ciudad de Buenos Aires, al estar divididos ustedes? No lo sé. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires naturalmente es una ciudad que ama la libertad, y de hecho por eso entiendo que somos una opción que puede efectivamente hacer historia. Después lo que decía la gente, si la gente decide que se va a estar mejor con una oferta, con una propuesta electoral que le pueda dar un Leandro Santoro, bueno, bienvenido sea, digo, y si se sienten más cómodos con el PRO y sienten que así está bien la ciudad y que sus recursos están bien manejados, bueno, está muy bien. Nosotros proponemos otra cosa. Nosotros realmente proponemos patear el tablero y que efectivamente la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad donde se respire libertad y no donde se respire comunismo. ¿Sabes qué? Cuando trasciende tu nombre, dices, es un buen candidato, pero es el vocero presidencial. ¿No es un cargo menor ir como legislador de la Ciudad de Buenos Aires con lo que impacta a Adorni como vocero presidencial? Bueno, pero a nosotros nunca nos importó ni el poder, ni el cargo, ni... Yo lo dije siempre, yo voy a estar donde... De hecho, lo dije en varias conferencias,
yo voy a estar donde el presidente me necesite siempre. El presidente me necesitó como vocero, fui como vocero. Después el presidente me necesitó además para que maneje la comunicación del gobierno, lo acepté. Después me sumaron los medios públicos, lo acepté. Y ahora el presidente necesita que yo sea su representación en la ciudad de Buenos Aires. Y lo voy a hacer, por supuesto, a partir del 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre o hasta el 9 de diciembre seguiré en mi cargo actual. ¿Vas a seguir trabajando como vocero, además de tu candidatura? Voy a seguir siendo secretario de Comunicación y Medios de la Nación hasta hasta que tenga que asumir como legislador, en el caso de ser electo, ¿no? Por supuesto. ¿Vas a asumir? Porque también está esta cosa de no me va a meter una candidatura testimonial, lo vamos a ir a votar y después finalmente no, sigo como vocero, ¿vos vas a asumir como legislador? Repito, yo estoy donde el presidente me necesite. Y hoy el presidente me necesita como legislador, lo que implica que el 10 de diciembre, te repito, el 9 de diciembre renunciaré a mi cargo actual y el 10 de diciembre asumiré como legislador. Y si el día de mañana el presidente necesita que me vaya a mi casa porque no le soy más útil en la batalla por las ideas, miré a mi casa. Digo, esto no es... Te repito, nosotros no somos políticos y yo soy menos político que todos, digamos, y no estoy ni por el cargo ni por nada, estoy para acompañar las ideas que en algún momento lo hacía desde los medios, vos, digamos, hemos compartido incluso hasta espacios, y hoy lo hago desde este lugar. Recién aclarabas, decías, nosotros no vamos a gestionar, nosotros vamos a legislar, por lo menos hasta el 2027. Correcto. Si te pide el presidente que seas el candidato a jefe de gobierno en el 2027, ¿tu idea es ser candidato a ser jefe de gobierno? Sí, claro, por supuesto. Donde el presidente me pida que esté, voy a estar. Y si el presidente, a ver, futurología, por supuesto que no hago, y de hecho es difícil, ni siquiera sabemos el resultado electoral, entendemos que va a ser excepcional el resultado electoral del 18 de mayo para La Libertad Avanza, pero donde el presidente me pida que esté estoy, y si el futuro indica que mi lugar sea la jefatura de gabinete porteño, allí será. Digo, no. ¿Y hay nombre de quién te va a reemplazar? Nosotros acompañamos las ideas. Hablando de ideas, ¿hay alguien que esté ya en mente en el caso, porque evidentemente los votos, pase lo que pase, vas a tener votos como para asumir como legislador? ¿Ya hay una idea de quién va a ser el futuro Adorni del gobierno? Porque hay un montón de nombres. Hasta a mí me mencionaban dando vueltas por eso y no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Eso lo definirá el presidente si quiere seguir con el mismo esquema de vocería o no. Eso por un lado, y el presidente definirá quién, en el caso de que efectivamente siga ese espacio desarrollándose tal como se desarrolla ahora, en las conferencias de prensa y con la metodología actual, bueno, el presidente decidirá quién será mi reemplazo. Aportaré mis sugerencias, que claramente no te las voy a contar, pero le aportaré mis sugerencias si me las pide y el presidente es el que va a definir quién vendrá detrás mío. ¿Tu sugerencia es alguien de adentro o es alguien de afuera? No, bueno, mi sugerencia es el que será cualquiera de adentro o de afuera que pueda transmitir la gestión de gobierno y las ideas de la mejor manera posible, que por supuesto no es sencillo, porque explicar cosas que no se hicieron nunca tiene su complejidad, pero creo que también los resultados acompañan. Bueno, ayer tuvimos el dato de pobreza, por ejemplo. Bueno, se empieza a entender, quien no entendía lo que estábamos haciendo, hoy empieza a comprender que la libertad siempre termina en un mejor nivel de vida y que el populismo siempre termina en la pobreza más extrema. Recién hablabas de lo que se conoció del número de la pobreza. Tenemos un tuit del presidente de la Nación. Hoy muy tempranito empezó a postear el presidente. Mal día para Mandriles. La pobreza cayó muy fuertemente, la baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad, las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones de personas. Lo disfrutan los argentinos de bien, lo sufren Mandriles econochantas, el club de devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados ignorantes, desde esos que se autoperciben como el centro bien pensante, zurdos no asumidos, hasta la izquierda más rancia. ¿Al presidente le chequean? ¿Hay un community manager que escribe los tweets del presidente? No, de hecho yo no creo que... ¿Vos descubrís los tweets en el momento que los leemos nosotros? Sí, claro, por supuesto. Más allá de que, digamos, chateo permanentemente con el presidente si no estoy con él o que nos mandamos muchos mensajes,
Pero de todas maneras nada me sorprende, digamos, sé lo que piensa el presidente, es lo que pensamos todos los funcionarios que lo acompañamos y en definitiva da mucha bronca porque a nosotros nos han querido hacer mucho daño en este año y pico de gobierno. Y nos han, digamos, yo siempre digo, ¿no? Los tirapiedras republicanos, los que cuando no están ellos en el poder piensan que del otro lado siempre hay una dictadura, ¿no? Y siempre hay hambre, y siempre hay todas estas pavadas izquierdosas y kirchneristas que vaticinaban en la catástrofe. Y sin embargo, bueno, de hecho, fíjate que hoy tenés menos pobreza que cuando se fue Alberto, sin que nosotros hayamos sincerado, o sea, nosotros cuando sinceramos la economía, mostramos que la pobreza de Alberto en realidad fue del 57% cuando se fue. Pero bueno, tomemos el dato sin el sinceramiento y hoy estás 3 puntos abajo de la pobreza que nos dejó Alberto. Así que, e incluso más bajo que la pobreza que nos dejó Macri al irse en el 2019. Así que yo creo que la gente empieza a ver que si bien había cosas que tal vez eran nuevas y que eran... O se preguntaban, bueno, ¿por qué estos tipos insisten tanto en el superávit fiscal o insisten tanto en la baja de la inflación? Si en definitiva vivimos con inflación hace 20 años y acá estamos. Y bueno, y ahora se empieza a ver que todo eso empieza a tener resultados que hacen a la vida de los argentinos en todos los días, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es que una persona deje de ser indigente o deje de ser pobre y pase a vivir... pase a comer todos los días, pase a tener futuro, empieza a tener previsibilidad de lo que pasa porque tiene menos inflación? Es muy importante, es muy importante. Nosotros porque tuvimos la suerte de que hace... de que podemos poner un plato de comida arriba de la mesa, pero ¿sabes lo que es millones No, es que de sigue habiendo personas una cantidad, pobres menos? Sigue habiendo bajaron un montón, pero sigue habiendo una cantidad insólita de pobres, inexplicable de pobres. Pero si Argentina la han destruido. Argentina con la banderita de la justicia social y del pueblo y de todas esas pavadas que te decían para enamorarte, porque el populismo en definitiva que es eso, ¿no? Es mentirte y enamorarte con la mentira. ¿Y por qué todavía le siguen generando tanta incertidumbre? Devastada. Porque, a ver, hay un montón de números que hablan bien de la gestión, hay un montón de cosas que no se pueden discutir, sobre todo los números. Más allá de que algunos digan, bueno, están dibujados los números. Bueno, pero hay cuestiones vinculadas a la economía que no se pueden discutir, ¿no? Yo escuchaba a la expresidenta Cristina el otro día diciendo, bueno, no les preocupa el número de inflación que hay. Ahora que está cerca entre el 2 y 5, 2,9, supongamos, no la noté preocupada cuando estaban en el 20 y pico. ¿No? Pero era gente que no medía la pobreza porque decían que era estigmatizar a los pobres. Por supuesto, pero ¿por qué? A ver, vos recién decías esta lucha y este reconocimiento de que rompieron un montón de cosas. ¿Y por qué al día de hoy todavía da la sensación, o por lo menos es lo que dice el presidente, que hay un montón de gente intentando torpedear la política económica, ¿no? Bueno, es que la hay. ¿Pero en realidad no hay un montón de gente torpedeando solo la política económica. ¿Cuál es el beneficio de romper algo que se está empezando a arreglar? Que nos vaya mal y que nos tengamos que ir. ¿Y cuál es el beneficio de que ustedes se tengan que ir? Que ellos vuelvan. ¿Vos sabés lo que es para gente que vivió del Estado durante décadas y que hizo negocios con el Estado durante décadas y que en muchos casos sus empresas sobrevivieron gracias al Estado durante décadas o sus sindicatos o sus estructuras políticas, que de repente venga un grupo de gente que patee el tablero y no tener más ese botín? Porque para muchos el Estado es un botín. Y cuando ellos no tienen ese botín, son como los piratas, hacen todo lo posible por recuperarlo y no les importa lo que pase en el medio. Vamos, es gente que gobernó 20 años la Argentina y que no les importaban los pobres. Entonces, ¿qué podés pretender? Y obviamente que van a tirar piedras como concepto, ¿no? Y obviamente que va a querer que te vaya mal, va a querer que dejes el gobierno y van a querer que les dejes paso a ellos para seguir haciendo lo que hicieron siempre, que fue empobrecer a la Argentina y que fue quitarle el futuro a la Argentina. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando a mí me entrevistaban antes de estar en el gobierno, o cuando yo en los medios de comunicación entrevistaba a economistas o a políticos, la pregunta recurrente era ¿cuándo vuela todo por el aire?
Y hoy, fíjate que estamos hablando de, bueno, cuándo la inflación va a empezar con 1, o cómo va a seguir evolucionando la baja de la pobreza, o hablamos de créditos hipotecarios. Digo, y no lo toleran primero porque son unos incapaces y porque no lo pudieron hacer y porque ellos creían que todo se solucionaba imprimiendo billetes. Entonces, cuando sos un incapaz y cuando destruiste la Argentina y cuando te das cuenta que la gente se da cuenta que destruiste la Argentina, bueno, empiezan a tirar estas piedras mediáticas, que es un montón de gente, un grupo de seguramente de empresarios, un grupo de sindicalistas, un grupo de políticos o de la vieja política, que trata que te vaya mal. El tema es que no entendieron que los fundamentos son los correctos, que lo que estamos haciendo es lo correcto y que vos podés tener un día de volatilidad, sí, por supuesto, porque es parte de la vida. Vos te va bien y por ahí un día te fue mal, pero después si hiciste las cosas bien, te va a seguir yendo bien. Y esto es lo que no toleran ellos. Ellos, el problema que tienen no es que creen que esto va a terminar mal. El problema que ellos tienen es que están convencidos que esto va a terminar bien. Entonces en el medio tienen que hacer todo lo posible para que los últimos agujeritos que ellos creen que tienen para intentar por ahí meter una bala para que nos vaya mal, bueno, lo quieren aprovechar. El tema es que no van a poder, te repito, porque los fundamentos son correctos, porque la gente apoya y además porque los resultados se empezaron a ver. Y contra eso, porque como decía un general, la única verdad es la realidad, ¿no? Bien. Mi última pregunta tiene que ver de nuevo en la interna, en las elecciones para legislador que van a ser en mayo acá en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de todas las fuerzas. Mi última pregunta tiene que ver con la candidatura de Marra. ¿Suma, resta, complica? ¿Hubieras preferido que estuviera dentro del espacio? ¿Te da lo mismo? No, a ver, Ramiro, incluso con Ramiro tenía una relación previa a conocerlo en el mundo de la política, de los mismos medios de comunicación. Bueno, Marra decidió defender sus ideas en su espacio y está muy bien que así sea. Y de hecho te puedo decir lo mismo de todos los candidatos, ¿no? Y está muy bien que pueda defender sus ideas desde un espacio propio. Me decías que estás acá como candidato a legislador porque te lo pidió el presidente. ¿Y vos por qué querés ser legislador? Bueno, porque efectivamente creo que es una buena manera de empezar a cambiar las cosas en la ciudad. Te repito, no desde la gestión, porque la gestión la tiene el equipo de Jorge Macri hasta el 2027. Sí. Pero sí desde una legislatura que no ha podido avanzar en proyectos relevantes, como sí hemos podido avanzar. Por supuesto que tal vez no a la velocidad que hubiésemos querido, pero como sí hemos podido avanzar en el Congreso Nacional. Entonces, la pata del presidente, la pata de las ideas de la libertad, tiene que entrar fuerte en la Ciudad de Buenos Aires en estas elecciones, sin dudas. Bien. Gracias, Manuel, por haber venido. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Manuel Adorni, vocero presidencial. Tu cargo es más importante, ¿no? Sos secretario de... Comunicación y medios. Exactamente, secretario de Comunicación y Medios y candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Tenemos información urgente.